Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Cuba languidece. Está peor que nunca. Y uno se pregunta, ¿y cuándo Cuba ha estado bien desde el año 1959? Desde hace varias semanas, la Unión Eléctrica de Cuba informó de los constantes cortes del servicio de electricidad en la isla, sumado, evidentemente, a la crisis de alimentos que está golpeando el país. Y el pasado domingo 17 de marzo hubo protestas masivas a lo largo y ancho del país que han puesto nuevamente en jaque al gobierno del títere, Miguel Díaz-Canel. El gobierno cortó internet para impedir que se reportaran los sucesos o se extendieran a otras zonas de la isla, pero varias personas alcanzaron a compartir imágenes donde un gentío gritaba a coro la frase patria y vida, que devino en un himno de estas protestas. Tengo el privilegio en este episodio de contar con la poeta, escritora, novelista Zoe Valdés, ganadora del Premio Caballero de las Artes y las Letras, del Premio Fernando Lara en el año 2003 y del Premio Azorín en el año 2013. Zoe, que vive exiliada desde los años 90 y tantos en París, Francia. ¿Quién mejor que ella para darnos su opinión, para conocer ese punto de vista tan particular que tiene esta intelectual tan conocida en Latinoamérica y Europa? Vamos a conversar con ella del tema de Cuba, de estas protestas y algo más. Hola Zoe, qué bueno poder hablar contigo de este tema. Qué bueno que me puedas recibir. Hola Dunia, pues el honor es mío y también encantada de poder compartir contigo sobre el tema que es ya un tema que lleva muchos años y décadas en un cachumbambé, en un sube y baja. Zoe, ¿qué te parecen a ti estas recientes protestas? Digo las recientes porque tú sabes que esto no es la primera vez, no es la primera vez. Sí, bueno, desde el maleconazo, pasando por como tú acabas de citar, el 11 y 12 de julio del 2021, no se habían producido, salvo muy esporádicas manifestaciones. Otras, como estas, las más recientes, que han sido, a mi juicio, muy importantes, en el sentido en que se ha vuelto a ver el descontento. La gente no solo pidió, como en otras ocasiones, que también el 11 y 12 de julio se produjo de esa forma. No solo pidieron pues por la electricidad, la comida, que también lo hicieron, también pidieron libertad. Yo creo que es un pueblo agotado, que es un pueblo que así todo va sumando fuerzas y que al mismo tiempo tiene la necesidad de entender que todo lo que no tienen, todo de lo que se les priva, pues tiene que ver con lo principal, que es con la privación de la libertad. Yo sí creo que, como dije en un primer post que puse, que revolucionó las redes sociales, hay una parte de ese pueblo que es importante y se vio después que todo pasó, que van, en cuanto le ponen la electricidad, en cuanto le dan comida, se vuelven a erizar, ¿no? Aludiendo a la frase de esa señora que cuando vio, de esas varias señoras que cuando vieron a Díaz-Canel dijeron, ay, mira que me erizo, y que se hicieron canciones y todo con eso, ¿no? Cosa que es lógica también, porque un pueblo que está hambreado, que está muy solo, muy solitario, que sale a las calles a pedir libertad, la única forma que tiene de escapar para no caer en prisión. Date cuenta que en Cuba hay más de 1069, creo, 1069 exactamente, o 62 presos políticos en la actualidad desde hace mucho tiempo, no solo desde el 11 y 12 de julio para acá, pues es también hacer su teatro. Y yo ese teatro, desde luego,
que a mí, que estoy en el exilio, pues no me cae nada bien, pero yo no puedo evitar que ese teatro se produzca y ese teatro está ahí, existe, es real, para incluso mal o peor de lo que en realidad está pidiendo el pueblo cubano hace mucho tiempo, que es la libertad. Ya que tú citas a Díaz-Canel, quien pidió auxilio a la ONU porque tuvo que admitir que no tenían alimentos, es porque ni ellos mismos dentro de su dictadura ven que cómo se le complica la situación, porque llega un punto de que este tipo de gobiernos, que no son gobiernos, son dictaduras, es insostenible y culpa por demás de este hecho a los Estados Unidos, como siempre. ¿Te sorprendió esa petición de ayuda? ¿Te lo esperabas o ya es No, que se ha llegado a unos niveles inaguantables? sí, no me sorprendió, pero de todas formas te voy a explicar si me lo permites. Claro que Díaz sí. Canel, gracias. Díaz Canel no es más que un títere, es un títere de Raúl Castro y sobre todo de quien de verdad gobierna en Cuba, que es Alejandro Castro Espín, que por cierto es un discípulo de Vladimir Putin, que es el hijo de Raúl Castro. Ni siquiera los hijos de Fidel Castro pueden hacer demasiado ya dentro de Cuba. Se trata de Alejandro Castro Espín y de Raúl Castro, que todavía, pese a su avanzada edad, pues tiene esa fuerza que da la maldad, ¿no? Ujú. Díaz-Canel es la voz y la cara que se pone por delante para pedir algo que por primera vez se pide públicamente. Ellos han pedido muchísimas veces, en muchísimas ocasiones han mendigado, porque es un régimen que vive de mendigar, pero esas cosas que mendigan ahora es para tirárselas como lo último que ellos pueden tirarle ya al pueblo cubano y que no quieren sacarse ellos de sus grandes riquezas, porque ellos sí reciben una condonación de deuda anual del Club de París, que por cierto se le he Sí. escrito yo personalmente. Le he escrito muchísimo a Bruno Le Maire, todos los días le pongo el dedo encima en Twitter, porque esto no me ha respondido como realmente merezco, porque claro, responden que ellos no dan esa condonación de deuda al castrismo, sino a las numerosas ONGs que hay en Cuba. Bueno, ellos deben saber que las organizaciones represoras de masas en Cuba se han inscrito en Europa como ONG y ese dinero está yendo a las organizaciones represoras masivas en Cuba, que es el régimen quien las monitorea y quien las manipula y la manichea. Sí. Entonces, ellos reciben muchos dineros, ellos pueden comerciar con China, con Rusia, con África, con Francia, ya te digo, del Club de París, con Italia, con México, con el mundo entero, con Venezuela, por supuesto, que esquilmaron, y su fijación es con Estados Unidos, porque lo que quieren son los créditos de Estados Unidos para poder seguir en el cambalacheo, haciéndose multimillonarios y que el pueblo siga muriéndose de hambre. Que Estados Unidos levante el embargo, que ellos llaman bloqueo erróneamente y que mucha gente desde el exilio llama embargo, es un boicot comercial en resumen, pues no va a resolver absolutamente nada. El embargo está ahí por razones morales que hay Ujú. que respetar y políticas y humanas por mucha gente que le hicieron horrores, que asesinaron, que torturaron, que por ser solo dueños de pequeños negocios y cosas así, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, no me extrañó que pidiera porque ellos son unos pedigüeños, se pasan la vida pidiendo. La única novedad es que lo hacen públicamente. La FAO les había dado ya, e incluso ellos tienen muy infiltrada la FAO con personal cubano, eso es sabido desde hace muchos años, y les había solucionado el problema del hambre en momentos muy puntuales, ¿no? Pero ellos todo se lo roban, como la gran tiranía ladrona, corrupta que es. Entiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Zoe, al tiempo que transcurrían esas protestas, yo me imagino tú eres muy activa en X o en Twitter, y el mismo Díaz-Canel fue quien, o sea, escribió un tuit aceptando y admitiendo el descontento ciudadano a causa de la situación del servicio eléctrico que tú mencionaste y la distribución de alimentos. De hecho, él aseguró que había ordenado a las autoridades atender estos reclamos. En diversos medios de comunicación al día de hoy precisamente, dicen que la situación, y tú lo debes saber mejor que nadie, continúa, aunque se ha tratado desde el gobierno de paliar el asunto de la distribución de alimentos. ¿Qué piensa hacer el pueblo en ese sentido de si va a seguir aceptando o aguantando esta situación, o tú crees que a partir de ahora pueda cambiar, pueda haber entre comillas, un milagro en Cuba? Que hay mucha gente que apuesta que todo va a seguir igual. Bueno, yo siempre espero el milagro porque de ese milagro que ha ocurrido en otros sitios y en la misma Cuba por muchísimos momentos, siempre hay que esperar algo, pero yo no creo a estas alturas que la solución sea añadir más presos políticos, porque son muchas madres sufriendo, mucha gente sufriendo en las cárceles, torturas, los presos y las presas políticas. Hay una cantidad enorme de mujeres en las cárceles por presas políticas y creo que esa no sería una buena solución. Buscar presos políticos no sería una buena solución, pero al mismo tiempo yo no puedo hablar por el pueblo cubano. El pueblo cubano es quien decide, es su propio líder. Lo probaron en las calles el 11 y 12 de julio, lo acaban de probar ahora recientemente, y el pueblo cubano tiene un solo líder que es él mismo, con su verdad y con lo que ellos creen. ¿Qué me gustaría como cubana? Pues me gustaría que una de esas masivas manifestaciones conduzcan a ese régimen a que por fin decidan largarse, que no creo que tampoco que lo hagan, eso es una ilusión pues a la que uno se aferra también, pero sería una solución pacífica. Yo creo que hay otras soluciones que son las soluciones rápidas y violentas de una invasión militar humanitaria, en la que solo se agreda de manera sin daños colaterales a ese régimen y que se acabe con ese régimen de una vez. ¿Por qué? Porque ese régimen es la cabeza de la hidra. Hasta que el mundo no comprenda que la gran cantidad de horrores que se ha producido desde hace 65 años en el mundo tienen que ver, están relacionados con la tiranía castrocomunista, con su ideología, con el mensaje y las acciones que han inoculado, tanto en África con sus guerras injerencistas, en Nicaragua, en Venezuela, en tantos lugares en la misma Bolivia, Ecuador, en Argentina, en lugares donde ellos han penetrado, incluido Estados Unidos, que tienen toda la universidad penetrada con esa ideología y con mucho personal infiltrado. Pues eso, hasta que no lo entiendan, nadie va a lograr liberarse. Un día los que no han caído todavía caerán, y para salir de eso, el ejemplo más fehaciente, desgraciadamente, es Cuba y los cubanos y lo que estamos viviendo desde hace 65 años. Porque hasta incluso el turismo ha mermado, que era para Cuba un diamante ahí como una fuente de ingresos, pero hasta eso ya ha mermado en este momento, al día de hoy. Claro, ha mermado además, Dunia, disculpa, el turismo que iba a Cuba era un turismo de gente muy pobre, no era un turismo no era un turismo de clase media, ni era un turismo de clase alta. Era un turismo obrero, de Era un obreros. turismo obrero de gente con mucha necesidad de creer que la revolución y todas esas cosas que más o menos le han vendido, ¿no? Entonces, eso no soluciona para nada la economía de un país. Cuba en el año 57 era el tercer país más importante desde el punto de vista económico en la región, Así es. junto con Argentina y Venezuela, y Cuba fue el primero que cayó, después cayeron esos dos, pero Cuba vivía perfectamente de un turismo masivo de grandes proporciones y de grandes expectativas, o sea, había turismo obrero, había turismo clase baja, clase media, clase alta, y de eso vivía, además de la riqueza que proporcionaba, que tenía Cuba en ese año con relación no solo al azúcar, sino a las reses.
había ganado en Cuba, había una gran producción de cítricos en Cuba y de todo eso Cuba podía vivir muy bien, como se ha probado, como se ha visto en muchos videos de la Y en época, muchas como era Cuba en películas, los años 40, 50, y en incluso. muchas películas también. Exacto, y que va a costar mucho recuperar y volver a esa Cuba, la Cuba eterna de nuestros mayores, que hicieron una gran Cuba, un gran país, y que luego en el exilio también hicieron un gran exilio, porque si hoy Miami es lo que es la capital del exilio de toda, casi toda Sudamérica, primero lo fue de los cubanos, fueron los cubanos los que crearon e hicieron esa gran ciudad que es hoy cosmopolita, que es hoy Miami. Y el miedo es ahora que toda la gente que viene y llega ahora a Miami no sabe trabajar, eso hay que decirlo, o aprenden a trabajar algunos, gracias a Dios, y por ellos mismos aprenden a trabajar muy rápido, pero son gente que tienen el chip del castrismo, que les cuesta mucho insertarse en una sociedad libre en primer lugar y que dependen en muy buena y en gran medida de su condición de cubanos del castrismo, y eso es fatal porque no se vive de eso, no se construye ni se enriquece una sociedad con eso. Hay que saber como único una sociedad se enriquece es con el trabajo y con el esfuerzo de uno mismo por salir adelante. Entiendo. Bueno, de hecho, los cubanos tuvieron el año pasado un año muy marcado por la escasez de alimentos, la falta de medicinas, de gasolina o combustible, que obviamente afectó el transporte y provocó largos apagones como lo que estamos viendo actualmente. Y de hecho, todos esos problemas dio al traste con la destitución del ministro de Economía en ese momento, Alejandro Gil Fernández. Tú me imagino que te enteraste de eso. ¿Qué opinión te merece? De hecho, le han achacado que está bajo investigación por asuntos de corrupción. Sí, bueno, es muy cómico que un régimen absolutamente Exacto, corrupto exacto. desde luego coja a un chivo expiatorio que Ujú. es otro corrupto probablemente o no, eso habría que ver sus declaraciones que no se han visto, pero desde luego una vez que formas parte de ese régimen en ese nivel, a ese nivel como ministro, pues desde luego que estás embarrado hasta las cejas, eso sería ingenuo pensar que no. Además, has mentido porque te han obligado a mentir o porque tú has querido mentir para poder formar parte de ese régimen y él formaba parte de ese régimen. Yo la opinión que tengo pues no es para nada halagüeña ni es la mejor sobre él, pero solo el tiempo dirá. A mí lo que sí me preocupa es que esta situación ahora escogerán a otro que mentirá lo mismo, entrará en la misma corrupción del que tiene el régimen organizada y todo seguirá igual. A mí lo que me preocupa es que no haya una mayor cantidad de personas dentro de la oposición poniendo el foco y poniendo el dedo en esto. Y solo hay unos cuantos, muy pocos, y además de eso, tanto la Unión Europea como el propio gobierno de Joe Biden en Estados Unidos o otros gobiernos en el mundo, Ujú. pues hablan de otras cosas, del embargo, de esto, de lo otro, y no hablan de la corrupción de este régimen, no hablan de los presos políticos o muy poco, solo algunos partidos como en España Vox o como en Estados Unidos pues Donald Trump, que acaba de hacer un mensaje muy firme a favor de los cubanos. Espero que cuando gobierne no se quede solo como en el primer mandato en mensajes, ojalá se pueda ir a más y acabar con esa tiranía. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Zoe, ¿tú crees que regrese al poder Trump?
Yo creo que sí, todo parece indicar que sí, que tiene una gran cantidad de posibilidades, si no le roban las elecciones, si no hay fraude, si no ocurre. Por ejemplo, yo tengo la visión ahora mismo que hay una estrategia extraña para declarar una especie de estado de guerra y que no se produzcan elecciones. Eso puede suceder, porque están haciendo cada vez más énfasis en que prefieren una guerra a que los republicanos o la derecha o el conservadurismo gane. Y como a estos mandatarios occidentales lo que les interesa es seguir luciendo su poder y su fuerza y no les interesa la verdadera vida de sus ciudadanos, ya nos encerraron por una pandemia del Partido Comunista Chino, ya nos han convertido en una especie de gente totalmente de rebaño detrás de una agenda, la Agenda 2030, y es muy probable que la guerra o un estado de sitio generalizado, mundial, es lo que se aproxime. Ellos probablemente tengan eso en mente, o por lo menos es lo que yo analizando, puede que esté equivocada, ojalá me equivoque, pero yo creo que la única solución para Estados Unidos que pueda resolver la situación que tiene ese país en este momento es Donald Trump, no veo otra. ¿Cómo tú ves el panorama también muy difícil, muy complicado de esa Venezuela que en otros tiempos también le ocurrió lo de Cuba y ahora está bajo otra dictadura porque es lo que es, por más que se quiera disfrazar? Ya esto es una opinión mía. ¿Cómo Sí, tú no, ves a Venezuela? veo a Venezuela con mucha tristeza porque yo tengo grandes afectos por ese país y por cubanos que vivieron allí, que se han tenido que ir, y por los venezolanos, por supuesto, primero que todo, ¿no? Los buenos venezolanos que los hay y que hicieron de ese país lo que era ese país antes de que llegara Hugo Chávez al poder. Desgraciadamente, yo creo que ese país está en un punto muerto, como lo está Cuba, ya ha alcanzado ese estado de punto muerto. Yo creo que las elecciones, y tengo todo mi entusiasmo y mi simpatía por la oposición caracterizada por María Corina Machado y ahora por la señora Corina Lloris, creo que se llama. Yo la conocía, no la conocía tanto, estuve averiguando ayer, pero yo creo que eso va a ser otra vez nadar en aguas repletas de fango, nadar en fango, porque esta gente lo tienen todo absolutamente controlado. Es un país completamente penetrado por los técnicos cubanos, militares cubanos e iraníes. Y va a ser muy difícil salir de esa situación. Y tienen un respaldo en Europa, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es ya un partido completamente castrista, social comunista y que se ha enriquecido en gran parte con todas estas acciones relacionadas con Venezuela. Entonces, algunos de sus miembros, no el partido, pero algunos de sus miembros, según se dice, el propio Zapatero y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo desgraciadamente que Venezuela está en el mismo punto muerto. Y la oposición venezolana perdió prenda cuando el presidente Donald Trump en su primer mandato les ofreció un apoyo más allá del que ya tenían y no lo aceptaron. Y eso fue un error garrafal porque por ahí se hubiera podido liberar a Venezuela y se hubiera continuado con Cuba. Pero desgraciadamente la oposición no, una oposición socialista, me refiero a la esposa de Leopoldo López y al propio Leopoldo López y evidentemente a Guaidó, que a pesar de que fue reconocido por el presidente Donald Trump, pues nunca quisieron que ese apoyo se concretara en algo más amplio, ¿no? Claro, vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco
de todos los dominicanos. Zoe, en definitiva, la revolución del 59 ha sido todo un fiasco. Sí, ha sido todo un fiasco. A mí hace un tiempo algunos periodistas me preguntaban, ¿pero qué tú salvarías? Y yo nada. Nada. Digo nada. Y me dicen, ¿pero cómo nada? Mira, tú eres una escritora, pudiste aprender a leer y escribir. No, no. En mi casa todo el mundo sabía leer y escribir antes del 59 y los que se pusieron a trabajar fue porque quisieron trabajar, porque se ganaba muy bien la vida trabajando normalmente. Pero en Cuba se ha mentido mucho. Se decía que había un 50% de analfabetismo, cosa que es falso. En Cuba había un 24,3% de analfabetismo, lo que comparado con México en la época que tenía un 60% era muy bajo. Entonces se mintió. Por ejemplo, ayer en Argentina sacaron desde el gobierno un video sobre la memoria completa, donde el señor que se inventó lo de los 30.000 muertos de Videla y los militares en Argentina confiesa que él se lo inventó. En Cuba también se inventaron los 20.000 muertos de Fulgencio Batista. Llegaron a 2.000 y pico, y eso contando los muertos también del lado del ejército de Batista. Y todo eso está en un libro que se llama La Luna y el Caudillo, que yo siempre recomiendo, de Janine Verdet-Leroux. Es un libro del 2002 que fue premio Nacional de Literatura en Francia. No se ha publicado desgraciadamente en español. Ojalá. Yo he hecho intentos y nunca se ha logrado, pero esa mujer, con los archivos cubanos que ella pudo consultar, pues sacó todos los datos verídicos en ese libro, y ahí se puede comprobar que todo fue mentira, que nos mintieron desde el primer día. Y la gente aplaudió las mentiras, eso también hay que decirlo. Zoe, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, un honor, un placer conversar contigo. Hay tantos temas que se quedan ahí, pero ya haremos algo más amplio, con más tiempo. Mucho gusto, Dunia, ha sido un placer. Porque tú eres una persona que no es solamente el tema Cuba, hay muchos otros temas, muchos otros temas. Muchas gracias, Dunia, y ha sido un enorme placer, y te doy un gran beso y esperemos que el mundo vaya mejor. Ojalá que sí, porque lo necesitamos. Gracias, Zoe. Hasta pronto. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios pasados de Cuarto de Ensayo en las distintas plataformas digitales de su preferencia. Gracias por estar en este Cuarto de Ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.